Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora que nos estés viendo. Bienvenido a una sesión más de Avengers Sonar. Les habla el doctor Joaquín Mejía y el día de hoy vamos a hablar sobre microbiología. Espero que el ruido que está de fondo mío no te afecte mucho en tu estudio. Esto es porque ya tienen como una hora un camión justo enfrente donde estoy grabando con el motor prendido. Una hora, fíjate, ha de tener mucho para comprar diésel tan caro que está. Pero bueno, allá él. Pero como ya no se calla, ya no me quise esperar. Este, pues empecé a grabar así. Ojalá que en los próximos minutos se vaya. Si no, creo que sí me oigo bien. Si no, pues ahí le subes poquito a los audífonos. No pasa nada. Eh, pues vamos a empezar con esta segunda parte de microbiología con un caso clínico. Este caso clínico nos dice, es un paciente masculino de 22 años de edad, se presenta a la consulta por presentar secreción purulenta, uretral y disuria. Refiere que cambió de pareja sexual recientemente. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de elección? Yo creo que ya muchas personas que estén viendo esto están preguntando, se están intuyendo de qué se trata. Entonces, pues para responder esta pregunta, primero necesitamos saber qué nos está causando estas molestias, ¿no? Indudablemente, pues se trata de una infección. Nos están hablando ya de una secreción purulenta. Y este, dice las guías que está muy relacionado con el cambio de parejas sexuales recientemente, eh, con los cambios de pareja en general. Y pues aquí vamos a preguntarnos cuál es esa bacteria, ¿no? Yo creo que ya lo saben, creo que está fácil el caso. Esa sería la Neisseria gonorrea, ¿sabes? Entonces, si sabemos que que este paciente tiene gonorrea, pues también vamos a saber cuál es el tratamiento de elección. Pues aquí el tratamiento de elección sería la ceftriaxona con acitromicina. Más adelante hablaremos sobre los tratamientos, o sea, los esquemas que se usan aquí en México. No te voy a spoilear nada de por lo pronto. Pero hasta aquí por lo pronto nuestra respuesta sería la opción B. ¿Sabes? Como ya notaron aquí, tengo algunas referencias de Pokémon. Yo creo que sí se acuerdan de la serie. ¿Se acuerdan que cuando querías eh, saber información sobre un Pokémon, había un aparatito que se llamaba Pokédex? Pues mira, aquí también tenemos nuestro Pokédex, pero nos ayuda para ver las bacterias. Aprovecho un saludo para el doctor Arturo. Arturo, te debo la voz del Pokédex. No sé por qué en esta presentación, la verdad, no supe cómo hacerla, no supe cómo ponerla, pero creo que en la siguiente sí te la voy a poder poner. Entonces hablamos ahorita de Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea es un coco gram negativo. Como bien apuntaba la sesión pasada el doctor David, que de repente para saber más o menos si una bacteria es negativa o es positiva, había una regla como mnemotécnica que no es muy, o sea, sí, tiene razón en muchas, obviamente va a haber sus excepciones, pero decía que si la bacteria sonaba a nombre de mujer, como la mujer tiene fama algunas de ser negativas, entonces pues es negativa, ¿no? Es comúnmente, obviamente sí habrá sus excepciones, ¿no? Pero aquí se aplica la Neisseria gonorrea es negativo. Entonces es negativo, gram negativo, es aerobio, es móvil, eh, no es porulador. Ahí disculparán las faltas de ortografía. También así como que de repente hice la presentación ya un poquito de noche y por ahí yo se las voy platicando mejor. Y prometo mejorar con el tiempo esas faltas de ortografía. Decía entonces, mide más o menos con un diámetro de 0.6 a 1 micras. Generalmente está
distribuido en parejas, con una apariencia que le llaman de grano de café. Algunas bibliografías también le dicen bacterias arriñonadas, ¿sabes? Son oxidasa y catalasa positivos, crecen en ambientes ricos en hierro. Asimismo, por esa necesidad de hierro, compite con el hospedero para captar la transferrina. Transferrina, sabes que es una molécula una de las moléculas activas de hierro presentes en el cuerpo humano. Otras características que tiene la gonorrea es que poseen algo que se llama pilina, o sea, del pili, que interviene en la adhesión inicial al epitelio vaginal, la salpinge y en la cavidad oral. ¿Cómo se relaciona la cavidad oral con el epitelio vaginal? No me preguntes. Ahí tú sacas tus conclusiones. Haz que. Bueno, seguimos. Contienen proteínas. Hay una proteína que se llama POR, que esta es para mediar la endocitosis, pero evitar la fusión del fagolisosoma en los neutrófilos. Así se la comen, pero no se destruye la bacteria. ¿Sabes? También tiene una proteína que se llama OPA, que sirve para adhesión. Otra que se llama RMP, que la protege contra anticuerpos. Tiene también proteínas de unión a transferrina para la adquisición de hierro. Como decíamos en la diapositiva pasada, compite con el hierro del hospedero. Y esta proteína nos ayuda a captarlas. Bueno, les ayuda a las bacterias. Después también tienen lipo-oligosacáridos que sirven para la liberación de TNF-alfa. Esto pues nos puede provocar algún daño vascular. También tienen proteasas de IgA, pues, que sirve para destruir las IgA. Y tienen beta-lactamasa, que es para hidrolizar el anillo beta-lactámico, o pues para que no sirvan las penicilinas básicamente. Aquí la transmisión se da por contacto sexual, ¿sabes? Los portadores pueden ser asintomáticos y estos portadores especialmente son en mujeres. La incidencia más o menos se dice que se anda entre los 15 hasta los 24 años, ¿sabes? ¿Qué enfermedades nos puede producir la Neisseria? Esta Neisseria gonorrea nos puede dar propiamente la gonorrea, que nos da secreción purulenta en la localización afectada. O sea, puede ser en la uretra, en el cervix, en el epidídimo, en la próstata o hasta en el ano. Este tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días después de la exposición. En el varón normalmente es sintomático. Como apunte, nos decía un libro que leí que creo que eran los CTO, si mal no recuerdo, que en el varón prácticamente cualquier infección que tenga alguna afectación urinaria, o sea, se tiene que tomar, o sea, es importante atenderla. ¿Por qué? Pues porque básicamente como nuestra anatomía tenemos la uretra más larga que en las mujeres, pues por, por mera, este, por mero terreno ganado de las bacterias, pues es un poquito más grave y tiene que considerarse como severa. Contrario a la mujer, pues, que sí se infecta, pero regularmente es asintomática. Entonces, bueno, hablando de los hombres, puede haber descarga uretral y disuria. Eh, También existen complicaciones, pero no son muy frecuentes, donde se puede dar epididimitis, hasta prostatitis, estenosis uretral, inclusive algún absceso periuretral, pero te digo, es infrecuente. La mujer, no, digo que es asintomática, es un volado, es un 50-50, y puede tener ella descarga vaginal, disuria, dolor abdominal, metorragia, sangrado poscoital y fragilidad cervical. También puede haber complicaciones, también no tan frecuentes, puede haber salpingitis, puede haber abscesos tubáricos,
puede haber infección de las glándulas de Bartholin o de Sengen y puede darnos una EPI, ¿sabes? Luego, el gonococo o pues, la Neisseria se puede diseminar vía hematógena, puede llegar desde el tracto urinario hasta la piel, hasta articulaciones. Aquí pues nos puede presentar fiebre, exantema pustular, eh, exantema pustular con base eritematosa en las extremidades, y artralgia migratoria, artritis supurativa. Pueden también, puede haber infecciones oftalmológicas. En este caso, en el neonato normalmente es mediante el parto. O sea, si la mamá está infectada, se puede infectar también el niño, los ojos del niño. Y en el adulto, pues básicamente es por autoinoculación. O sea, básicamente pues no te lavaste las manos y te tallaste los ojos y ya valiste queso. También puede haber algunas otras enfermedades como que afecten, por ejemplo, al hígado, como la perihepatitis o el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Pues como clínica nos puede dar algún dolor en hipocondrio derecho y se asocia con enfermedades pélvicas inflamatorias. También tenemos la presentación de gonorrea anorrectal, donde podemos tener mucho prurito anal, puede haber descarga mucopurulenta, dolor, tenesmo y sangrado. Otra presentación sería la faringitis. Esta normalmente es asintomática, son raras, pero sí hay presencia de exudados y de linfadenopatía cervical. Aquí normalmente la faringitis, estos que son muy así como eh, poco comunes, está muy relacionada a inmunodeficiencias. El diagnóstico es mediante tinción de Gram y se cultiva esta bacteria en agar Thayer-Martin. También se puede hacer PCR, pero pues es más barato la tinción de Gram y el cultivo. El tratamiento, en México tenemos varios esquemas. El primero es ceftriaxona, dosis única más acitromicina. La otra es cefixima más acitromicina. La otra es espectinomicina más acitromicina. La cefotaximab más acitromicina. Todo esto estas últimas dos son intramusculares, las primeras dos son orales. No, perdón, la cefixima es la única oral, todas las demás son intramusculares. Luego, para si existiera alguna faringitis, podemos dar ceftriaxona más acitromicina, y si hay conjuntivitis, afectación oftalmológica, ceftriaxona por 3 días intramuscular. En el embarazo y la lactancia podemos dar ceftriaxona 500 miligramos intramuscular en dosis única más acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. También podemos utilizar la espectinomicina más acitromicina, también todo en dosis única. Si hay una infección gonocócica diseminada, también podemos utilizar ceftriaxona hasta cumplir 24-48 horas. Perdón, discúlpeme. Ceftriaxona intramuscular cada 24 horas hasta cumplir de 24 a 48 horas después de haber tenido la mejoría clínica. Después de esto, utilizar cefixima vía oral cada 12 horas hasta completar los 7 días del tratamiento. Aquí la guía de práctica clínica, la norma oficial, exagera un poquito, o bueno, algunos dicen que exagera, otros dicen que no, pero dicen que el tratamiento empírico, según la norma oficial, se da el esquema, o bueno, el tratamiento para la Neisseria gonorrea, pero además
de clamidia con macrólidos o tetraciclinas. Y este tratamiento, esto es porque dice que a veces o la gran mayoría de las infecciones van ahí juntas. Entonces, este tratamiento tiene que ser en pareja y se recomienda abstinencia sexual por 7 días. ¿Sabes? Bueno, un apunte entonces, aquí por ello el tratamiento es básicamente de primera elección ceftriaxona para la pura Neisseria gonorrea y ponemos la acitromicina por alguna probable coinfección por clamidia. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso anterior que tuvimos, eh, el tratamiento es ceftriaxona más acitromicina, porque estamos hablando no del tratamiento para la Neisseria, sino pues para el tratamiento para todo lo que tiene, toda esa infección que tiene. No sé si hasta aquí vamos claros, espero que sí. Otra variedad de Neisseria es la meningitis. La meningitis es un gran negativo, es aerobio, es móvil, es poblador, es de... No, ¿cómo poblador? Es poblador, creo que ese es porulador. Es resistente a la desecación, es decir, sobrevive a varios climas adversos, pobres en agua y sal. Actualmente se conocen 20 grupos y contienen una cápsula que las protege de bacterias, de la fagocitosis de las bacterias. También tiene un peeling que sirve para la adhesión y esta adhesión sirve para la colonización en la nasofaringe. La transmisión es a través de gotitas respiratorias. Eh, Tienes que tener grandes contactos y próximos y que sean prolongados. La enfermedad tiene como una incubación de 1 a 14 días después de la inoculación. Cuando las bacterias llegan a la nasofaringe, atraviesan la membrana de la mucosa. Y esto provoca que entre en el torrente sanguíneo y esto lleva a que en algún momento llegan a nuestro sistema nervioso, al espacio subaracnoideo y pueden producir meningitis, más o menos así como lo hacen. Entonces, por dar las enfermedades producidas serían la meningitis, que se caracteriza por una inflamación purulenta de las meninges asociada a un inicio abrupto de cefalea, signos meningios y fiebre. Los niños muy pequeños pueden presentar solo fiebre y vómito. La mortalidad es elevada, sobre todo pues, en ausencia de tratamiento antibiótico precoz, pero la incidencia de secuelas neurológicas es baja. Tenemos también la meningococcemia. Se trata de una infección diseminada caracterizada por trombosis de los vasos sanguíneos y afectación multiorgánica. Las lesiones petequiales pequeñas confluyen para formar lesiones hemorrágicas, eh, pues obviamente de mayor tamaño. Puede desarrollarse CID, colusión intravascular diseminada. Esto puede conducirnos a choque y la destrucción de las glándulas suprarrenales. También se ha observado una forma crónica que se caracteriza por febrícula, artritis y petequias y pues es de buen pronóstico. También esta Neisseria meningitis puede ocasionarnos neumonía. Esta es una de las formas de enfermedad más leve y se caracteriza por bronconeumonía, básicamente. Puede haber algunos otros síntomas que son raros, como la artritis, como uretritis y como pericarditis. El diagnóstico se hace por Gram o por PCR de líquido cefalorraquídeo.
y puede ser con o sin desarrollo del cultivo. El tratamiento aquí es ceftriaxona o cefotaxima. Alternativo a esto podemos utilizar meropenem o clorfenicol. Si hay alergia a podemos utilizar vancomicina o clorfenicol. Y se les recomienda la dexametasona con la primera dosis. Esto con el objetivo de disminuir el edema pues, de la meningitis. Obviamente más su manejo de sostén. La quimioprofilaxis para eliminar el estado de portador es a base de rifampicina o acitromicina o ceftriaxona o ciprofloxacina. Pasamos al siguiente caso. Esta se trata de una paciente femenina de 50 años de edad. Acude a la consulta por presentar agruras, dolor en epigastrio, vómito, náuseas. Estos síntomas tienden a fluctuar en intensidad y frecuencia. Sin embargo, el padecimiento tiene 2 años de evolución. Menciona que ha sido tratada varias ocasiones con omeprazol, ranitidina, aluminio y magnesio y bismuto, los cuales nada más le dan una mejoría temporal, pero no la resolución. Un médico le indica una endoscopía, que sería esta endoscopía. Nos toma ahí unas fotos, nos regaló las fotos. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces tenemos aquí adenocarcinoma gástrico, hernia hiatal, infección por Helicobacter pylori o úlceras por E. coli. No sé, les doy aquí unos segunditos para que la piensen. Muy bien. Entonces, este caso es de una paciente que tiene ya mucho tiempo con estas molestias de las agruras. Entonces, agruras, dolor en epigastrio. En cuanto nos mencionan agruras y dolor en epigastrio, vómito, náuseas, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Pues que se trata a lo mejor de algún reflujo. Esto que les voy a decir es acerca de el abordaje sobre el reflujo gastroesofágico, porque en la guía, cuando tengamos ya nuestro diagnóstico, la guía de ese diagnóstico se va recio contra la enfermedad, pero nunca te habla sobre cómo el paciente llegó desde cómo empezó hasta cómo llegó a la enfermedad. Entonces, para hablar de cómo llegó a esa enfermedad, te tengo que hablar sobre el reflujo. Entonces, más adelante sí vamos a hablar y ahondar más en los temas cuando correspondan cuando veamos gastro, pero de mientras te voy dando ahí sí una spoileada. Cuando tu paciente llega a tu consultorio, lo primero que dice: doctor, vengo porque tengo gastritis. Ah, órale, y ya le hicieron una endoscopía. No, no me hacen nada, pero pues es que mire que me duele, me arde mucho y tengo así como agruras. A veces me dan ganas de vomitar y pues vomito. Entonces, hasta aquí, nosotros, obviamente, pues el paciente no está adiestrado, pero nosotros podemos dar el diagnóstico de manera clínica de que se trata de un reflujo, ¿sabes? Entonces, dicen la literatura que lo que tenemos que hacer primero es dar omeprazol a razón de 20 miligramos cada 24 horas por un mes. Obviamente esto es lo único que nos dice, pero obviamente podemos como coadyuvar con algún antiácido, pero si nos fijamos aquí, ya en ocasiones ya le han dado omeprazol, ranitidina, aluminio y magnesio, bismuto. O sea, ya le han intentado. Dice la literatura, la bibliografía, que si una vez que pase este mes, lo citas
citas a tu paciente, aunque no lo cites, va a regresar. Oye, ¿sabes qué? Es que no mejoré. Ok. Si no mejoró, lo indicado aquí es duplicar la dosis. O sea, en lugar de 20 miligramos de omeprazol al día, lo vamos a duplicar a 40, ¿sabes? Al día. ¿Por cuánto tiempo? Otro mesecito. Una vez que en este caso, o en el caso pasado, si le dimos el primer mes, se le quita, ya la libró. No se le quita o regresa, hay que darle el doble de la dosis. Otro mes. Si en este mes ya se quitó las molestias, bien, ya la libró. No se han quitado o se quitaron pero regresó, entonces el paciente ya se ganó un boleto para una endoscopía. Todavía desde el segundo mes sin saber nada. Podemos hacer la endoscopía. Ahora, estas lesiones que nos aparecen aquí negruzcas son muy clásicas de una enfermedad pues, clásica, que en este caso sería la respuesta de nuestro diagnóstico, que sería la infección por Helicobacter pylori. ¿Sabes? Se dice que el Helicobacter pylori es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en México. Entonces, aquí nuestra paciente básicamente pues hizo, entre a lo mejor que hizo desidia, entre que a lo mejor él no se encontró con un médico muy adiestrado o les valió madre, no lo sé. Pero sí es frecuente, inclusive a mí me ha tocado ya varios pacientes que la historia es similar. Son pacientes que llevan muchísimo tiempo. El menor que me ha tocado con el Helicobacter pylori tenía 6 meses de tratamiento, de estar, o sea, hasta tecito se tomaba el señor, hasta se fue con homeópata, se fue con no sé dónde y llegó conmigo y cuando le indiqué la endoscopía, pues ya vimos qué onda, ¿no? Entonces, hablaremos entonces cuál era esta bacteria. Pues Helicobacter pylori, ya lo sabemos. Nuestro Pokédex nos dice que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, tiene o dice que se supone que tiene que tener una forma espiral. Ahí en el Pokédex no está muy espiral, pero pues es algo nada más ilustrativo. Contienen ureasa, que esta neutraliza el ácido gástrico. Tiene flagelos, perdón, que permiten la penetración a la mucosa gástrica. Tiene adhesinas, mucinas y fosfolipasas que alteran la mucosidad gástrica. Tiene dismutasa de superóxido que evita la actividad fagocítica. Tiene catalasa que evita la actividad fagocítica. Y citocinas de vacuolización que induce la vacuolización en las células epiteliales y estimula la migración de los neutrófilos. ¿Sí? Tiene una distribución universal que el 50% de la población tiene una infección bacteriana de este tipo. Y como les dije, es la infección bacteriana crónica más común, ¿sabes? Especialmente en clase socioeconómica baja, en países en desarrollo y en mayores de 50 años. La transmisión es fecal-oral. Importantísimo, lávense las manos antes de comer, antes y después de ir al baño. Las enfermedades, esta enfermedad se asocia a gastritis, a úlceras pépticas, a adenocarcinoma gástrico, en cuerpo y antro, en linfoma de linfocitos B, del tejido linfático y asociado a la mucosa gástrica MALT.
también ahorita que hablaba de aquí de los carcinoma, aunque sí está relacionada, si vieron en el caso clínico una endoscopía, las lesiones así negras. Eh, era más que nada ilustrativa, pero básicamente el resultado de la endoscopía nos arrojó que era Helicobacter pylori, o sea, todavía no, en esta paciente del caso clínico no tenía adenocarcinoma ni ninguna otra patología agregada, era la pura infección. El diagnóstico se hace mediante examen histológico o también podemos sospechar de esto con prueba de ureasa de o serologías en muestras fecales. Entonces, se supone que cuando ya vemos que tiene una eh, respuesta, bueno, llegan a nuestro consultorio una paciente que tiene mucho tiempo con problemas de gastritis, podemos optar y platicarles al paciente cuáles son nuestras opciones. O le hacemos una endoscopía y hacemos el examen histológico, o podemos, a lo mejor, si no tiene los recursos o no puede gastar o no sé, podemos hacer la prueba de ureasa en aliento. Es una prueba rápida, es más específica que sensible, pero sí puede a lo mejor ayudarnos a descartar una infección o a sospecharla más, pues. También se puede ocasionar durante la infección del helicobacter algo de diarrea. Esto es poco común, pero sí ha tocado. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, si a lo mejor quieres hacer alguna prueba de heces, pues a lo mejor puedes ver las serologías ahí. Y ya, en el caso de nuestro paciente, el paciente dijo, no, ¿sabes qué? Como sus síntomas iban más hacia la pirosis y eso, yo le dije, puede hacer la prueba de ureasa y para ir sospechando eso. Y él dijo, nah, vámonos recio de una vez con la endoscopía. Pero son alternativas que tenemos, pues. El tratamiento de primera elección es claritromicina más aquí era amoxicilina, no sé, se me fue el rollo, más inhibidor de la bomba de protones, o sea, omeprazol. Podemos utilizar una segunda elección con tinidazol más una tetraciclina, más bismuto y más su inhibidor de bomba de protones. Una tercera elección es acitromicina por 3 días, seguida de fluorasolidona y su respectivo inhibidor de la bomba de protones por 10 días. Muy bien. Entonces, continuamos aquí con nuestro siguiente caso clínico. En este caso se trata de un paciente masculino de primera elección. Digo, perdón, un paciente masculino de 78, no sé qué estoy pensando. Paciente masculino de 78 años de edad, es traído por presentar fiebre de 39 grados. Por interrogatorio indirecto, el familiar menciona que haber sido intervenido quirúrgicamente de la próstata hace 20 días. Es egresado con sonda Foley y menciona pues que nunca le han recambiado la sonda. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el agente etiológico más probable? Unos segundos para que la piensen. Ya fueron muchos segundos. Aquí la clave, yo creo que ya lo están intuyendo. La clave está en la sonda Foley y en que nunca se ha cambiado. Y eso sí es frecuente, la verdad. De repente se egresan y salen con la sonda. Nunca le dicen que la sonda tiene una vida media y no se las cambian.
Entonces, ¿cuál aquí es el agente etiológico que está relacionado? Entonces, ¿cuál es esa bacteria? Es la Pseudomonas aeruginosa. Esa es la más relacionada. Entonces, nuestro Pokédex nos dice que es un bacilo gram negativo, es móvil, es recto, ligeramente curvado, suele estar en parejas, es aerobio estricto y es frecuente en los pacientes que tienen fibrosis quística. Esta bacteria tiene cápsula, tiene pili, tiene lipopolisacárido, tiene piocianina, que sirve para incrementar la interleucina 8, tiene exotoxina A, exoenzima S, citotoxina, elastasa, proteasa alcalina, fosfolipasa C y ramnolípido. Esta bacteria es resistente naturalmente a antibióticos y es capaz de mutar y desarrollar nuevas resistencias. Está frecuentemente en infecciones nosocomiales o adquiridas en la comunidad en pacientes con neutropenia. Entonces, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso clínico, el paciente pudo haberlo adquirido en el hospital, y pues se salió del hospital y pues ya estando fuera, se hizo presente los síntomas, ¿sabes? Entonces, la pseudomonas aeruginosa puede invadir muchas partes de nuestro cuerpo. Una de ellas son infecciones pulmonares, que comprenden desde la irritación bronquial hasta necrosis del parénquima pulmonar. Las formas crónicas se encuentran como para bronquiolitis, perdón, en sujetos asiáticos o en los que padecen fibrosis quística. Las más graves se presentan en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica o fibrosis quística. Igual, sí, más adelante hablaremos de fibrosis quística. En los que pueden evolucionar a la destrucción significativa del tejido pulmonar y tiene una mortalidad hasta el 70%. Puede haber infecciones cutáneas, que son infecciones oportunistas, sobre todo pues, en las heridas o localizadas en los folículos pilosos, asociadas a la inmersión en aguas contaminadas. También puede haber infecciones del tracto urinario, que son oportunistas también, como en nuestro caso en pacientes con sondas urinarias permanentes o de larga, que estén pues por mucho tiempo, y exposición a antibióticos de amplio espectro. También puede darnos infecciones óticas, donde puede haber alguna otitis externa, el famosísimo oído de nadador, y puede llegar hasta destruir huesos del cráneo y pues del oído afectado. También puede producir otitis media crónica y otitis externa maligna, normalmente en diabéticos y ancianos. Puede haber infecciones oculares, donde estos son infecciones también oportunistas. Puede haber invadir la córnea y sobre todo en usuarios, las personas que tienen lentes de contactos. Puede haber endoftalmitis posterior a traumatismo penetrantes o posterior a una cirugía. Puede haber bacteriemia, que pues la diseminación, como ya lo hemos visto en otros temas, diseminación bacteriana a todos los otros órganos del cuerpo. ¿Qué más? Puede haber endocarditis. Se observa principalmente en adictos que sean afines a drogas parenterales, y esta afecta frecuentemente a la válvula tricúspide y tiene una evolución crónica.
Otras infecciones que podemos tener puede afectar al aparato digestivo, puede meterse al sistema nervioso central, después de algún procedimiento quirúrgico, después de algún trauma. También los adictos a las drogas pueden desarrollar abscesos cerebrales. Eh, También en el sistema musculoesquelético puede haber osteomielitis, puede haber artritis estenoclavicular o también puede haber osteomielitis del pie, que es más frecuente en niños. El diagnóstico se basa en cultivo. Se cultiva la bacteria, no tiene así como algún cultivo específico, que es en cultivos comunes. Y hay que detectar el citocromo oxidasa, que nos indicaría la actividad de la bacteria. El tratamiento depende del sapo o la pedrada. La bacteriemia se trata con ceftazidima, cefipima, meropenem, imipenem, astreonam, piperacina y tazobactam, cualquiera de ellos combinado con un aminoglucósido, y sugiere la guía amikacina. Si existe neumonía, el tratamiento es similar a la bacteria, pero también puede utilizarse macrolidos, claritromicina, acitromicina. El resto de las infecciones, una monoterapia con metalactámicos o con fluoroquinolonas. Si en cepas multiresistentes podemos utilizar la polimexina E o polimexina B solas o en combinación con rifampicina. Siguiente caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 5 años de edad. Es traído al consultorio por presentar fiebre, dolor de garganta, por lo que el niño no quiere comer, voz ronca, y la madre refiere que a veces no puede respirar bien y babea mucho. De estos, ¿cuál es la prueba diagnóstica para diagnosticar esta enfermedad? Pues bueno, igual que en nuestros casos anteriores, hay que ver de qué bacteria se trata, qué padecimiento se trata, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos a considerar, como esto de que babea mucho, esto de que tiene la voz ronca, esto del dolor de garganta y su fiebre. Me imagino, pues no cuantificada. Entonces, eh, debido a esto, pues vamos a pensar que lo más probable es que tenga alguna enfermedad infecciosa del tracto respiratorio. Y pues tenemos aquí las opciones, ¿no? Para saber una prueba diagnóstica. ¿Qué le hacemos? Le hacemos un TAC, le hacemos una broncoscopía, le hacemos una PA de tórax o alguna laringoscopia directa. Pues bueno, pensando primero, yo creo que es un tema sencillo, creo que también es fácil de identificar, que tendríamos que hacerle primero, como nos dice nuestro curso de propedéutica, primero ver, ¿no? Entonces podríamos practicar aquí una laringoscopía para ver si tiene algo en su garganta, ¿no? Perdón, en su laringe. Aquí la voz ronca es la que como que nos diría, ok, a lo mejor puede haber algo en las cuerdas vocales. Entonces, por lo cual, aquí nuestra respuesta será la laringoscopía. Pensando ¿qué bacteria puede ocasionarnos esto? La Haemophilus influenzae. Por lo tanto, aquí nuestro diagnóstico, pues se trata de una epiglotitis. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. El Haemophilus influenzae es un bacilo gram negativo,
es aerobio o anaerobio facultativo, es fermentador, puede estar cubierta o no por una cápsula de polisacáridos y posee pili. Las cepas que no están encapsuladas suelen colonizar en el tracto respiratorio superior prácticamente todos durante los primeros meses de vida y puede producir otitis, otitis media, sinusitis, bronquitis y hasta neumonía. Las cepas encapsuladas aparecen frecuentemente, pero son una de las causas frecuentes de enfermedad respiratoria en niños que no están vacunados. Entonces, aquí esta hemófilos influenzae, los padecimientos como a poner más atención son la meningitis y la epiglotitis, son como los que más frecuentes son, ¿no? Entonces, la meningitis afecta primariamente a los niños entre los 3 y 18 meses que no estén vacunados, precedida por un cuadro respiratorio superior leve de 1 a 3 días de duración. Suele haber fiebre, cefalea intensa y pues signos sistémicos. La mortalidad e incidencia de secuelas neurológicas son bajas cuando se ofrece un tratamiento antibiótico precoz. La epiglotitis afecta fundamentalmente a los niños de 2 a 4 años. En la guía mencionaba hasta los 5 años. Entonces aquí nuestro pacientito pues son hasta los 5 años. Tiene una fase inicial con faringitis, fiebre, dificultades respiratorias, que evoluciona a celulitis e inflamación de los tejidos supraglóticos, siendo posible una obstrucción del tracto respiratorio. Aquí, por ejemplo, nuestro paciente pues tenía así como que dolor en la faringe, tenía fiebre, si se acuerdan tenía dificultades respiratorias y no lo mencioné aquí, pero en la guía sí, que puede haber cialorrea, o sea, por lo que mencionaba de que el niño babeaba mucho y puede haber también cambios en la voz porque pues afecta a la epiglotis. Y pues esta inflamación nos puede alterar un poquito la voz. También puede haber celulitis, ya está casi eliminada por completo gracias a la vacunación, pero si hubiera, hay placas azul rojizas en las mejillas o en zonas periorbitarias. También puede haber artritis, esta también prácticamente fue eliminada por la vacunación, es muy rara, y si llega a verla o a sospecharla, pues es en personas inmunodeprimidas o con articulaciones ya dañadas, muy dañadas. Regularmente este es monoarticular y, en articulaciones grandes. ¿Sabes? También puede causar neumonía. Se observa principalmente en ancianos con alguna enfermedad pulmonar subyacente y suele deberse a cepas no encapsuladas. Puede haber inflamación y consolidación pulmonar. También puede haber esta que se llama fiebre purpúrica brasileña. Esta es una enfermedad pediátrica fulminante. Puede haber conjuntivitis seguida por fiebre de un inicio abrupto, puede haber vómito, dolor abdominal y en ausencia de tratamiento puede haber petequias, púrpura y choque mortal. Otras infecciones que nos puede dar puede dar sinusitis, puede haber otitis, puede haber bacteriemia sin foco primario, salpingitis, absceso tubovárico, pericarditis o endocarditis. El diagnóstico es microscopía y se cultivan en agar sangre calentado o agar chocolate. El tratamiento es cefalosporina de tercera generación para
caso de la meningitis. Para la epiglotitis, la primera línea es ceftriaxona, cefotaxima o cefuroxima. Como alternativas tenemos la trimetoprim-sulfamethoxazol, la ampicilina sulbactam y la ampicilina con cloranfenicol. En el caso de la otitis media, el tratamiento es amoxicilina. Si hay fracaso, podemos utilizar la amoxicilina con clavulanato. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos utilizar la citromicina, la claritromicina o la clindamicina. La profilaxis es con la vacuna pentavalente, que se pone a los 2, 4 y 6 meses. Ya estamos a punto de terminar. El siguiente caso clínico se trata de un paciente femenino de 15 años de edad que acude por presentar tos repetitiva que produce vómitos, malestar general, cefalea de 22 días de evolución. Menciona haber sido tratado con amoxicilina y paracetamol, pero no tiene mejoría. Aquí, ¿cuál es el estándar de oro a realizar en esta paciente? Les dejo un momento para que la pienses. Tiene tos repetitiva, tiene vómitos, malestar general, cefalea, 22 días de evolución. Ya le dieron amoxicilina, ya le dieron paracetamol y nada. Bueno, vamos a irla contestando conforme la marcha. Primero, también a saber qué bacteria es la que nos está ocasionando esto. Yo creo que sí lo adivinaste. Esta bacteria es la Bordetella pertussis, que es la encargada, como todos sabemos, de la tosferina. Yo sé que estos parecen chetos, pero bordetelas. Entonces, la bordetela es un coacilo gram negativo, aerobio estricto, no fermentador y es el agente causal de la tosferina. Entonces, hasta aquí tenemos que nuestro paciente tiene tosferina. La bordetela contiene adhesinas y toxinas para inhibir la fagocitosis y migración de monocitos. Los niños menores de 1 año tienen un riesgo mayor de mortalidad y la mortalidad está cerca al 1%. La tosferina tiene varias fases. Primero, tiene un periodo de incubación, es asintomático, de 7 a 10 días, en un rango de 1 o 3 semanas. Luego tiene una fase catarral que dura de 1 a 2 semanas, es similar a un catarro común. Hay rinorrea hialina, hay malestar general, hay fiebre, hay epífora, hay inyección conjuntival, estornudos, anorexia, tos no productiva. Y esta fase es cuando el individuo es más contagioso. Nos mencionaba la guía que en esta fase catarral, como es como un catarro común, pues, pues pareciera que no, ¿cómo se dice? Pareciera que no, simplemente parecía un catarro, es indistinguible, no podrías saber que tienen catarro o que tienen tosferina, al menos en esa fase. Entonces, lo que quiero pensar con este caso, si recordamos, le dieron amoxicilina y paracetamol, esto es porque a lo mejor pues dijeron, yo creo que tiene algo así, una faringitis, tiene ah, eh, algo no tan grave, o sea, no una tosferina. Entonces, después tiene una etapa paroxística que dura de 2 a 4 semanas, donde ocurre expulsión de las células ciliadas y hay tos repetitiva, agotante
estridor, vómito y leucocitosis. Entonces, si se fijan, acá en nuestro caso, el paciente tenía tos repetitiva, estaba agotado y tenía vómito. La leucocitosis pues, no lo sabemos, pero al menos eso sí. Y tiene un periodo de convalecencia que dura de 3 a 4 semanas o más largo. Aquí ocurre una disminución de la tos paroxística y puede desarrollar complicaciones secundarias como neumonías, como convulsiones o encefalopatías. O sea, nuestro paciente que tenemos aquí está en la fase paroxística. El diagnóstico, ya se los... ya la regué, pero no se los iba a dar tan abruptamente. El diagnóstico es un cultivo nasofaringio y es el estándar de oro, pero solo es específico. Aquí la microscopía ni es sensible ni es específica. Puede haber también pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Son más sensibles y específicas, aunque lamentablemente no están disponibles en nuestro país. También se puede utilizar detección de IgG e IgA y puede ser utilizada de manera confirmatoria. Ahora, aquí hay un enunciado que la OMS nos dice que para sospechar de una tosferina tiene que haber más de 21 días con tos paroxística. Tenemos que tener confirmación laboratorial o alguna asociación epidemiológica, o sea que ya haya cerca de él gente que haya tenido este diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si recuerdan, en nuestro pacientito, él tenía ya 22 días de evolución, o sea, ya tenía buen rato con la tos. Y ya un paciente que le dure tanto una tos con algún tratamiento, pues entonces dices, puede que sí. Obviamente sin ningún tratamiento cualquier infección pues va a ceder, o sea, va a extenderse. Obviamente exceptuando las virales que pues en una semana se podrían quitar sin tratamiento. Pero ya cuando ocurre alguna coinfección, alguna meningitis, con tratamiento, pues, y si persiste, entonces puede haber, podemos sospechar de una tosferina, y aquí lo indicado, pues, es hacer un cultivo nasofaringio. La tosferina, pues ya sabemos, tiene una tos muy, muy característica, y se escucha, además de diagnóstico, la clínica, esa tos paroxística, ese estridor cuando tose, es muy, muy característico. Yo creo que ustedes si lo recuerdan o espero que hayan tenido alguna vez en su vida una tosferina, entonces no creo que haya mucha complicación en esto. El tratamiento en el adulto, en el adulto es acitromicina, claritromicina, eritromicina o trimetoprim-sulfametoxazol. En los niños que sean menores a un mes, podemos utilizar acitromicina o eritromicina. En pacientes de 1 a 5 meses, acitromicina, eritromicina, claritromicina, trimetoprim-sulfametoxazol. Y en mayor a 6 meses, igual, acitromicina, eritromicina, claritromicina, trimetoprim-sulfametoxazol. La profilaxis, pues, es a través de la vacuna pentavalente, como lo vimos hace rato también, a los 2, 4 y 6 meses de edad. Y con eso terminamos. Esta fue mi participación en la microbiología. La siguiente semana hablaremos sobre más bacterias, muchas más bacterias y virus. Y pues los esperamos hasta la próxima. Muchas gracias.